quiero agradecerles en nombre de la editorial de la Universidad de San Martín, un saludito a la presencia de todos ustedes, de autoridades, docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Martín, lectores en general, por acompañarnos para celebrar la edición al español de la novela Al servicio de las nubes de Delia Falconer, en un formato que ya venimos adoptando como parte de nuestra identidad, que es compartiendo una tarde de música, palabras y lectura. Para una editorial universitaria, adentrarse en el mundo de la ficción no es una tarea común. Las editoriales universitarias en Argentina, en particular, pero en el mundo en general, centran sus catálogos en obras de investigación y ensayos. Los catálogos universitarios están abriéndose hacia nuevos lectores, incorporando obras de otros géneros literarios. En nuestra editorial pensamos que un catálogo debe acompañar la vida universitaria. No puede ser independiente de ella. El catálogo debe hablar de lo que la universidad es. La conjunción de esta idea de acompañamiento y de inclusión de nuevos géneros nos ha permitido, a partir del nacimiento de la cátedra Coetzee, Literaturas del Sur, sumergirnos en el mundo de la literatura. En 2015 hemos editado los libros 5 campanas de Gail Jones y Rostro original de Nicholas Sholes, ambos escritores australianos. Miradas, una antología que agrupa cuentos de escritores sudafricanos Zoe Bicon e Ivan Vladislavich. También hemos sumado a la colección la obra Del principio y el fin, del escritor alemán Uwe Timm. Al servicio de las nubes es la primera obra editada este año en la colección Letras. Editaremos para el mes de septiembre una obra del escritor mozambiqueño Mia Couto y una obra de la escritora sudafricana Cathy Crowe. Quisiera agradecer a Carlos Ruta, rector de la universidad y director de la colección Letras, y al vicerrector Daniel Di Gregorio por apoyar siempre el trabajo editorial. A John Coetzee por promover el estudio de las literaturas del sur y también su apoyo a la producción editorial con la propuesta de edición de autores poco conocidos en América Latina. A Delia Falconer por haber confiado en nuestra editorial la traducción de su primera obra traducida al español para difundirla en los países de habla hispana. Y a Ivor Eindick por su estudio introductorio que enriquece esta primera edición al español de Al servicio de las nubes. A Teresa Arijón, la traductora, por su trabajo siempre impecable. Y a todo el equipo editorial por su compromiso con cada uno de los nuevos proyectos, especialmente en este caso a Javier Veramendi por su trabajo de edición, al diseñador Ángel Vega y a María Laura Lori, también del equipo de edición. A continuación, John Coetzee, Delia Falconer y Ivor Eindick nos dirigirán unas palabras y luego el artista Tito Lorefice interpretará una selección de la obra Al servicio de las nubes, acompañado por intervenciones musicales a cargo del violinista Ramiro Gallo. John Coetzee nació en Sudáfrica y se formó en la Universidad de Ciudad del Cabo, donde estudió literatura y matemáticas, y en la Universidad de Texas, donde recibió su título de doctor en 1968. Ha sido docente de las universidades de Ciudad del Cabo y Chicago, así como profesor visitante de las universidades de Harvard, Johns Hopkins y Stanford. Ha publicado 13 obras de ficción, además de memorias, críticas literarias y traducciones. Ha sido premiado con el Booker Prize 2 veces y el Premio Nobel de Literatura 2003. Vive en Adelaide, en Australia Meridional. En 2014 fue destacado con el título de doctorado honoris causa por la UNSAM, donde desde 2015 dirige la cátedra que lleva su nombre. Les paso. Good evening and thank you all for coming. Buenas tardes, gracias a todos por venir. The three of us are here in Buenos Aires to teach a course in Australian literature. Los tres que estamos aquí delante de ustedes estamos aquí en Buenos Aires para enseñar un seminario sobre literatura australiana. And more generally, we're here to further the main aim of the cátedra,
which is to encourage cultural contacts between three important countries of the South, Argentina, Australia, and South Africa. Bueno, además del Seminario de Literatura Australiano, nuestro objetivo más amplio, el objetivo más amplio de esta cátedra es el de alentar los contactos culturales entre tres países muy importantes del sur, que son Argentina, Australia y Sudáfrica. Now, when it comes to the practical encouragement of cultural relations, Daniela Berón and press, of which she is director, are at the forefront. Cuando se trata de el alentar los contactos y las relaciones culturales, Daniel, que dirige esta prensa y lo que él representa, realmente han llevado la delantera. Each visit I've paid to UNSAM has been celebrated with a new publication by UNSAM Edita. Cada visita que yo he hecho a la UNSAM ha sido celebrada con una nueva publicación, siempre una fresca publicación a cargo de la editorial UNSAM Edita. As Daniela mentioned, last year novels by Gail Jones and Nicholas Jost and stories by Zoe Wickham and Ivan Vladislavich. Y como ya mencionó Daniela, que está a cargo de justamente toda esta labor tan ardua de publicación, el año pasado la UNSAM Edita se destacó por las publicaciones de obras de Gail Jones, Nicholas Jost, Zoe Wickham y Ivan Vladislavich. And now, this year, by a novel by Delia Falconer, with a broad-ranging introduction by Ivor Indig. Este año la publicación que se destaca es la de esta novela a cargo de Delia Falconer con una introducción a cargo de Ivor. These works of fiction are presented in new translations which, according to every knowledgeable observer I have spoken to, are of the highest quality. Cada una de estas obras de ficción está presentada en una traducción completamente nueva que, según los observadores conocedores con los cuales yo he tenido conversaciones, es de una calidad indiscutible. We therefore have the beginnings of a library of contemporary fiction from the Anglophone South. Entonces tenemos los inicios de una biblioteca de ficción contemporánea proveniente del sur anglófono. Let us hope that this library will grow and grow. Lo que nos queda por esperar ahora es que esta biblioteca crezca sin cesar. To celebrate the publication of the latest addition to the series, The Service of Clouds or Al Servicio de las Nubes, we have here the two participants in the volume. Para celebrar la publicación de Al Servicio de las Nubes, tenemos en esta oportunidad a los dos participantes de este volumen que ha sido publicado. And the three of us plan to talk in broad terms about the book and about how it came into being. Los tres vamos a hablar de este libro, de esta novela y de cómo nació. Before I turn to the author herself, I want to ask Ivor Indig to say something about the literary scene in Australia today, and perhaps also to say a word about Delia's place in that scene. Antes de pasarle la palabra a Delia, me gustaría que Ivor Indig compartiera con nosotros algunas palabras acerca de la escena literaria actual de Australia y, en particular, el rol o el lugar que ocupa Delia en esa escena. It seems to me, Ivor, that you are well placed to talk about the Australian scene, since besides being a professor of literature, you also run a publishing house which specializes in new and challenging fiction. Bueno, me parece que es muy acertado, muy atinado que vos, Ivor, compartas algunos pensamientos acerca de la escena literaria actual de Australia, porque no solamente sos profesor de literatura, sino que también estás a cargo de una editorial que se especializa en la publicación de obras de ficción extremadamente novedosas. Thank you. As John pointed out, I am a publisher as well as an academic, and I have published and I have been to many presentations of our books
but this is the first time I've been to a presentation in Spanish in Buenos Aires, obviously. Bueno, muchas gracias. Como ya señaló John, yo estoy a cargo de una editorial, además de ser académico, y bueno, la realidad es que yo he estado en muchas presentaciones de libros, pero es la primera vez que estoy en una presentación de un libro en su versión en español. So I'm very grateful to you, Rector, for inviting me, and Danielle, to you for publishing Delia's book and my introduction. I am intimidated by my introduction, actually. Bueno, así que yo les quiero agradecer muchísimo al rector y a Daniela por haber publicado el libro de Delia y mi introducción. De hecho, mi introducción me hace sentir un poquito intimidado. Because I think it sets out more clearly than I can do now what John has asked me to do, which is a complete survey of contemporary Australian literature. Porque yo creo que esta introducción plantea de una manera muchísimo más exhaustiva que lo que yo podría darles ahora a pedido de John. Lo que plantea es una descripción muy pormenorizada de lo que es la escena actual en la literatura australiana. So what I would like to say is that Delia's book came at a moment when Australian fiction particularly was more open to influences from South American literature than it was before, or indeed has been since. Bueno, lo que cabe señalar es que el libro de Delia vio la luz en un momento en el cual la ficción australiana estaba más abierta a la influencia de la literatura latinoamericana, la literatura sudamericana en particular. Este fue un momento que nunca se había registrado antes, esta influencia, y tampoco se registró a posteriori la influencia de la literatura sudamericana. And this was true in relation to magic realism, what was called in our country magic realism, and also in terms of the technical possibilities that South American fiction opened up to us. Y esto se aplica no solamente a la influencia que ejercía el realismo mágico, sino también la influencia que ejerció en los autores australianos de esa época las posibilidades técnicas que revestía la ficción sudamericana en ese entonces. In the case of Delia's novel, The Service of Clouds, I think it emboldened her to write in a rich, elaborate form of English, which captured the magical qualities of the place that she was writing about, the Blue Mountains of Sydney. Bueno, en el caso de la novela de Delia, yo creo que esta situación le dio la valentía suficiente como para poder escribir en una forma de inglés muy rica, muy elaborada, que captaba a la perfección los aspectos y las características mágicas de esta zona de Sydney que se conoce como las Blue Mountains o las montañas azules. It is not easy to capture the spirit of a place at a particular moment, a particular formative moment in its history, as was the case with the Blue Mountains during the Edwardian period. Bueno, es bastante difícil captar el espíritu de un determinado lugar en un momento particular de la historia, un momento formador o formativo de la historia, que es el que se vivía en las Montañas Azules en la época del rey Eduardo VII, o bien se puede decir la Belle Époque, lo que nosotros conocemos como la Belle Époque. This was a moment when the higher villages of the Blue Mountains were discovered as a tourist attraction. Este fue el momento en el cual las aldeas que estaban ubicadas en la parte superior, como en las cimas de las Montañas Azules, fueron descubiertas como atracción turística. And when it captured the dreams, the desires, the fantasies of the people who came to visit there. Y obviamente esta situación, o la situación geográfica, las características de estos lugares, capturaban los sueños, los deseos y las fantasías de las personas que allí se acercaban. And Delia's prose captures the magical quality of those fantasies and desires. Y la prosa de Delia captura la cualidad mágica de esos sueños, esas fantasías, esos deseos. It is very unusual in Australian literature to find such a rich, imaginative, metaphorical prose. Es bastante inusual en la literatura australiana encontrar una prosa tan rica, tan imaginativa y tan metafórica. And I admire Delia very much for being bold enough to experiment with her writing in this way.
Y yo realmente admiro muchísimo a Delia por haber tenido la valentía de experimentar con la escritura de esta manera. And particularly, not just in relation to the landscape, which I hope you will visit sometime and realize just how well Delia has captured its spirit. Bueno, y a esto me refiero no solamente en relación con el paisaje, que espero que alguna vez visiten para que puedan ver lo bien que capturó el espíritu del lugar Delia, but also in relation to the objects and fashions of the Belle Époque, its inventions, photography, film, electricity, fashion, her use of newspaper advertisements to capture the ordinary objects of daily life. Sorry, I forgot. No, that's fine. Bueno, también es muy destacable la prosa y la novela de Delia porque capta no solamente las virtudes del paisaje, sino también el uso de objetos y de modas y de los inventos que eran típicos de la Belle Époque, todo lo que se respiraba en esa época, por ejemplo, inventos tales como la fotografía, el cinematógrafo, la electricidad, la moda en sí, el surgimiento más fuerte de los diarios, la publicidad, etc. This is the other great achievement of Delia's book, to make the elements of popular culture work as metaphors. Este es uno de los grandes logros de la prosa del libro de Delia, que tiene que ver con hacer que los elementos de la cultura popular funcionen como metáforas. And that's really all I have to say. But I do recommend that you buy the book. This is the publisher in me. Eso es todo lo que tengo para decirles. Lo que sí no puedo dejar de recomendarles es que compren el libro. Soy yo siendo editor. So that you can experience the wonders of Delia's prose for yourself. Compren el libro para que ustedes puedan experimentar las maravillas de la prosa de Delia en su propia persona, cada uno de ustedes. This is a very rich novel, and we can't talk about more than a couple of aspects this evening. But I'm very interested by the phenomenon of photography in the novel. One of the principal characters in the novel is a professional photographer. And one of the themes of the novel is the role of photographs in forming our imagination. Bueno, Delia, esta es una novela muy rica la que vos escribiste y por eso podemos hablar de solamente un par de temáticas. A mí me interesaron muchas, pero un par de temáticas nada más por las restricciones de tiempo. Hay un protagonismo muy importante de la fotografía en la novela. De hecho, uno de los protagonistas es un fotógrafo profesional y una de las temáticas o uno de los temas de la novela tiene que ver con el rol que ejerce la fotografía a la hora de dar forma a la imaginación. And I wonder if you could say a few words about photography and its importance to you. No sé si podrás compartir con nosotros algunas palabras acerca de la fotografía y la importancia que reviste para vos. First, if I may, I would like to thank John and the University of San Martin for inviting me to participate in the Cátedra Coetzee, and Daniela Veron and the UNSAM Press for publishing such a beautiful edition of my novel. Thank you very much. It's a great honour to participate in both. Es un gran honor para mí para participar en esta ocasión. Quiero agradecer a John y a la UNSAM por haber organizado todo esto y a Daniela por haber publicado mi obra en una edición realmente tan bella. In terms of photography, I've always had a very great interest in both still photography and film. En cuanto a la fotografía, yo siempre me sentí muy interesada por el tema, no solo de la fotografía, sino también por el cine. I knew for a long time before I began my novel that I wanted to write about the Blue Mountains, about that place. Yo ya sabía desde hacía mucho tiempo, inclusive antes de ponerme a escribir mi novela, que yo quería escribir sobre las montañas azules, quería escribir acerca de ese lugar. The Blue Mountains are a very romantic, mysterious, wild place with small villages dotted along the top of what is now a World Heritage area.
Bueno, las montañas azules son un lugar extremadamente romántico, misterioso, salvaje, donde hay pequeñas aldeas puntuadas en la cima de cada una de las montañas, que justamente este lugar ahora se ha transformado en patrimonio de la humanidad. And they also have a very strange history of being associated with sanatoriums for tuberculosis, and also honeymoons, tourism. They're a very rich and strange environment. Este es un entorno extremadamente rico y extraño que también está dotado de una historia bastante extraña, porque este lugar estaba asociado con, por ejemplo, los sanatorios para los tuberculosos, también era un lugar típico para los mieleros, para las parejas cuando se iban de luna de miel, y también un destino turístico muy importante. Something of this atmosphere of the mountains. Yo quería captar algo de esta atmósfera que caracteriza estas montañas. When I was researching the mountains, I came across the life story and photographs of the real photographer Harry Phillips, on whom my character Harry Kitchings in the novel is based. Cuando me puse a hacer investigación sobre las montañas azules, me topé con la vida y las fotos de un fotógrafo muy conocido que se llamaba Harry Phillips, y en quien yo me inspiré para mi personaje, el personaje de la novela, que se llama Harry Kitchings. He was a romantic, an eccentric, a proud enthusiast for trying to get other people to come to the Blue Mountains. Él era un romántico, un excéntrico, era muy entusiasta a la hora de tratar de atraer a la gente para que viniera a visitar las montañas azules. And working with a glass plate camera, he took many very sublime photographs of the mountains, in particular the very strange and rich cloud formations that fill the very deep valleys of the mountains. Bueno, y él, utilizando una cámara con placas de vidrio, tomó fotos extremadamente sublimes de este paisaje, el paisaje de las montañas azules. Sobre todo lo que se destaca son las imágenes extrañas y extremadamente ricas de las nubes que se acumulaban en los valles. Often this involved quite some danger to himself. Muchas veces él mismo se arriesgaba mucho físicamente para poder materializar estas fotos. The photographs are very interesting in that they are often very large. They are panoramic photographs, and they are strange because they are such a late use of romanticism, of a romantic way of seeing the landscape in Australia, very late. Estas fotos son extremadamente interesantes porque son, por un lado, extremadamente grandes, son fotos panorámicas, y al mismo tiempo son muy extrañas en sí mismas porque reflejan un uso bastante tardío del romanticismo en la imagen, es decir, de la manera romántica de retratar el paisaje australiano. And it struck me that both these photographs and the process of photographing clouds Y una cosa que me sorprendió muchísimo fue no solamente las fotos, sino también el proceso de fotografiar las nubes. were a wonderful metaphor, a wonderful way of exploring what as Ivor said, was an absolute transitional moment in the landscape of the Blue Mountains from a romantic landscape to a tourist landscape. Tanto las fotos como el proceso de fotografiar las nubes para mí representaba como una metáfora o la manera de explorar, como ya lo señaló Ivor, de explorar este momento de transición que sufrió el paisaje de las montañas azules, una transición que llevó a este paisaje del romanticismo a lo que era el turismo, digamos, el paisaje en su transformación como destino turístico. Across Harry Phillips's career, the idea of the air changed from something that we should serve to something that we could use and that served us.
A lo largo de la carrera de Harry Phillips, lo que él vivió fue como una metamorfosis de la idea del aire. El aire pasó de ser una cosa que nosotros servíamos, a la cual nosotros servíamos, para transformarse en algo que nosotros podíamos utilizar y que debía estar al servicio de nosotros. And it struck me that the mechanism of taking photographs was a perfect metaphor for expressing a very great change in modernity itself, that photography and modernity have this relationship. El mecanismo de la fotografía en sí me pareció a mí como una metáfora perfecta para expresar los cambios que estaba trayendo consigo la modernidad, es decir, la fotografía puesta en paralelo con la modernidad. Do you want to perhaps say a little more about the part of the world in which the novel is set and why it is so close and so dear to you? ¿Podés decir algunas palabras con respecto a la parte del mundo donde está ambientada la novela y por qué es tan cercana a tu corazón? It's a landscape that's very dear to me. Este es un paisaje que yo quiero mucho. I live in Sydney and the Blue Mountains are 200 kilometres, 2 hours by train from where I live. Yo vivo en Sydney y las montañas azules están a un viaje de tren de 2 horas de donde yo vivo. They aren't actually mountains. Many people describe the landscape as a kind of blue labyrinth of very deep valleys. En realidad no son montañas extremadamente grandes o extremadamente altas. Muchas personas describen este paisaje como un laberinto azul, lleno de valles profundos. The valleys they run for very great length. They are about a kilometre deep and have sheer orange sandstone walls. Estos valles son extremadamente profundos, tienen 1 kilómetro de profundidad, son bastante extensos en su longitud y tienen sus paredes completamente cubiertas de una piedra caliza anaranjada. They are very subject to extreme weather events, particularly very thick mists and very dense cloud. Este lugar, este paisaje está por lo general sujeto a eventos climáticos extremos. Por ejemplo, una cosa que suele suceder es que las neblinas son extremadamente densas y también hay nubes muy densas. And because of the strange formation of the valleys and the movement of the clouds, it's possible to stand at the edge of a very deep lookout and look down on the clouds. Debido a las formaciones tan extrañas a nivel geológico, los valles y la presencia de las nubes, es posible, según donde uno se pare, mirar para abajo y ver las nubes. So it's a very wild landscape. Con lo cual es un paisaje muy salvaje. But at the same time, what fascinated me about it was the attempt to tame it by the early settlers in the landscape. Una cosa que a mí también me fascinó con todo lo salvaje que es este paisaje es el intento, los intentos de dominarlo, de domesticarlo, que los primeros colonizadores trataron de hacer con él. Part of that attempt was to try to make this very strange landscape look European. Parte de este intento de domesticar este paisaje tan extraño tuvo que ver con hacerlo que adquiriera una apariencia europea. Or perhaps rather to induce a feeling of familiarity through the use of European names and buildings. O quizás, el intento era inducir una cierta sensación de familiaridad a través del uso de nombres europeos y edificios también de factura europea. So this creates a very melancholy, strange atmosphere. Esto lo que genera es una atmósfera extremadamente rara y melancólica. So we have buildings like the Hydro Majestic Hotel, which are copies of that building is a copy of the Baden-Baden spa, placed on the edge
of a vertiginous orange cliff. Bueno, por ejemplo, hay un edificio en particular que es el Hotel Hydro Majestic, que es una copia exacta, una réplica exacta del spa de Baden-Baden, en este caso ubicado en el borde de una especie de acantilado, justamente donde termina la montaña, de piedra caliza anaranjada. I have travelled up and down to the mountains since I was a small child. Yo he All my visitado life. este lugar toda mi vida desde que era chiquita. And I've always been completely charmed and fascinated by the Blue Mountains as a place of strange contrasts. Y siempre me fascinaron las montañas azules como un lugar de contrastes extraños. So when I came to write my novel, I was also struck by a feeling that no one had attempted to put into novel form Una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando me puse a escribir la novela y cuando me dirigí a este lugar para escribirla, era la sensación de que nadie había tratado de escribir sobre este lugar en una, digamos, con un género novelístico. this very curious history which we see elsewhere in Australia. Y nadie había intentado describir en una novela esta historia tan curiosa que nosotros vemos en otros lugares de Australia. Of trying to imaginatively remake the Australian landscape. Esta historia que tiene que ver con un intento de reconstruir el paisaje australiano desde un lugar, desde la imaginación. And so, as I thought of how to give shape to that process, I decided that clouds in the novel would be like living things. Mientras yo me ponía a pensar en cómo darle forma a este proceso, decidí que iba a darles un cierto protagonismo a las nubes en la novela como seres vivientes, como si fueran seres vivientes. Things that stood for the way that in Australia we see the landscape through this immense European cultural baggage. Entonces la idea era hacer que las nubes aparecieran como cosas que representaran la manera como nosotros en Australia solemos ver los paisajes y otras cosas, es decir, a través de la lente europea. A final brief question. We're going to, in a minute, listen to a performance in translation of some pages from your novel. Were you able to work at all with the translator on the project? Una última pregunta antes de escuchar la performance del actor que va a leer algunos fragmentos de la novela en su versión traducida al español. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en tándem con la traductora que estuvo a cargo de traducir la novela? Yes, I corresponded very often with Teresa Arrijón. I don't know if she's... Hello. Sí, de hecho tuvimos una correspondencia bastante asidua, Teresa y yo. It is always a very great honour to have someone pay such close attention to one's words. Siempre es un gran honor para nosotros como autores saber que hay una persona que está prestando una atención tan dedicada a las palabras que uno ha construido. And it felt like another creative process. It was very exciting. I enjoyed it very much. Yo realmente sentí el proceso de traducción como otro proceso creativo y lo disfruté muchísimo. Thank you, Delia. Well, I think we should move on now to the next stage of the entertainment. Bueno, muchas gracias, Delia. Creo que ahora ha llegado la hora de pasar a la siguiente etapa de esta velada.
El año en que el Hotel Hydro Majestic fracasó como instituto hidropático, Harry Kitchens se enamoró del aire y se quedó. Le Courtin comenzó a sentir el crepúsculo en los pulmones. Fue un año romántico. Los hombres portaban termómetros y soñaban con mujeres alcanzadas por un rayo. Los carteros entregaban paquetes llenos de amor y cabello humano. Las mujeres tenían cuadernos y apresaban las tormentas entre sus páginas como si fueran flores. Nuestro amor ascendía en las cimas de las montañas en forma de vapor. Al menos así podía contarlo Harry Kitchens. ¿De qué estábamos enamorados? Esa es una pregunta difícil. Si yo respondiera que nos amábamos los unos a los otros, sería por razones de conveniencia y cortesía. Pero es solo una verdad a medias e inapropiada para describir ese tiempo en que el pequeño pueblo de las montañas azules, las nubes al final de cada calle, estaban llenas de sueños grandiosos venidos de otros lugares. Es más adecuado decir que vivíamos nuestras vidas al servicio de esas nubes que tomaban la forma de nuestros deseos. Las amábamos con una pasión que se expandía y colmaba el cielo. Los jóvenes soldados llevaban nuestras nubes capturadas en fotografías a las trincheras. Su visión los consolaba, porque sabían que eran diferentes de las nubes alemanas. Estaban plagadas de almas de hombres muertos. Entre nuestras nubes, los tísicos aprendían a masticar niebla en lugar de palabras, a atrapar al amor o dejar que los cubriera de besos. Sus cuerpos eran un mapa de los síntomas de nuestros raros anhelos. Nuestra sed de oír voces en el aire, de sentir el temblor líquido de la tierra. Si apoyan la cabeza junto al pecho de un tísico, escucharán cataratas. Lo sé, lo he oído. Vivir en estas tierras tan altas es perder familiaridad con la forma de las cosas. Uno no puede confiar en sus ojos. He visto hervir los desfiladeros. He visto caer la lluvia hacia arriba desde los pies del monte solitario. Ante mis ojos, bajo deslizantes velos de vapor, los árboles formaron océanos suaves en las profundidades de los valles, salpicados de frías sombras azules, donde los loros nadaban como peces tropicales. Cuando llega la bruma, los bordes de los peñascos se vuelven borrosos. Las rocas se derriten, los abismos se abren y las calles caen a los precipicios. Los pies se enredan entre líquenes. Las raíces del cabello exhalan vapor. Uno camina sobre las nubes. Hubo día en que, cuando arrojaba monedas al valle, rebotaban contra la masa de nubes. ¿Quién puede decir dónde comienza exactamente el amor? Yo podría decirles que mi pasión por Harry Kitchens tuvo su origen hace miles de años, cuando la poderosa cadena de montañas emergió de las llanuras de Penrith y ascendió en el aire, pero también podría haber comenzado más tarde, cuando los exploradores, para quienes las nubes eran apenas montones de lana a la espera de ser enfardada, ya habían cruzado esas montañas incómodas para establecerse en los verdes valles de Bathurst. Y otros viajeros más ociosos comenzaron a notar la elegante definición de sus picos. O quizá comenzó cuando el gobernador Macquarie se sentó en un carruaje bamboleante y vio, inundado en llanto por la tierra lejana, que las montañas azules se parecían a las tierras altas de Escocia. Mientras escribo, se presenta otro comienzo. Imagino que un artista francés contempló la lejanía púrpura del salto de Goethe, mientras el sol secaba sus pinceles y las moscas se ahogaban en su frasco de trementina. Soñó las sombras azul oscuro del paso del Simplón y un tubo de pigmento cerúleo cayó de su bolsillo a la cascada, al agua aceitosa y trepidante, y tiñó de azul los valles. O podría decirles que nuestra historia comenzó 50 años antes de la llegada de Harry Kitchens, cuando los ricos abrieron senderos y miradores en los acantilados. Nombres de mujeres de alcurnia arrancaron los matorrales
que rodeaban las cascadas y construyeron marcos de puertas traseras y verandas para que el paisaje igualara a las pinturas que evocaban sus ojos. Todos estos comienzos son verdaderos. Pero solo puedo asegurarles una cosa. Yo no había notado el color de las montañas hasta que Harry Kitchens llegó a Katoomba. Sintió que su columna vertebral se llenaba de aire y se entregó a la locura de la fotografía. Por supuesto que había visto el Monte Solitario y la oscura espuela del Narrow Neck que desembocaba en el valle al final de la empinada extensión de Cascade Street, cuando iba cada día desde mi casa hasta la farmacia y dispensario del doctor Medicott. Pero aún no había aprendido a verlos como expresiones del rostro de la naturaleza. Desde el momento en que conocí a Harry Kitchens y comencé a ver las cosas a través del marco de su vista, fui consciente de su magnificencia. Durante los siguientes 9 años, observé a Harry con tanto entusiasmo como el clima. Registraba sus movimientos y estados de ánimo. Sin necesidad de mirar, lo sentía regresar a nosotros de sus excursiones a los valles con el alma tan tierna como un ópalo recién extraído de la tierra cuando se le puede quebrar, haciéndole hincapié con la uña. Cuando estaba trabajando, lo sentía avanzar como un equilibrista en la cima de los peñascos, teniendo solo su fe como eje, mientras mis pensamientos lo envolvían como una brisa. Sus sueños oceánicos excavaron cuevas y valles en mi corazón, así como el resentimiento de los concejales sembró estalactitas en el suyo. Que las nubes contienen el anhelo precipitado con que vestimos la desnudez del mundo es una lección que aprendí cuando me acostumbré a la idea de que yo nunca podría ser ese punto inmóvil que Harry Kitchens buscaba. Después conocí a otro hombre nuboso y aprendí que hay grandes posibilidades de encontrarse uno mismo en un sendero brumoso. Viví para ver a Harry Kitchens dejar de respirar cuando comprobó que el aire ya no era tratado con respeto. Finalmente me embarqué en mi propio estudio de las nubes y escuché una multitud de voces humanas en el cielo que, con el correr de los años, dejaron de buscar eco en la distancia y adoptaron formas menos ambiciosas. He comprendido que en un lugar tan insubstancial, trazar la forma de la historia requiere coraje. Es más fácil ver nubes que rocas. Requiere menos esfuerzo describir la grandeza de las montañas que los contornos de una vida. Pero todo esto es geología ahora. Lo único que me queda son las fotografías de Harry Kitchens entre la ropa que guardo en el baúl como fósiles plateados. Ahora que Harry Kitchens se ha ido de mí, el color solo existe en mi cabeza. Porque para la época en que llegaron los nuevos procedimientos fotográficos a las montañas, buscando capturar su color, este ya se había esfumado, en parte debido a semejante temeridad. Escuchen, haré que las nubes lluevan historias sobre ustedes. El carácter cambiante de nuestras pasiones puede leerse en la historia del aire. Para comprender esta narración, tendrán que ponerse en el lugar de esos jóvenes entusiastas que, munidos de guías de viaje, nos visitaban y trataban de imaginar esos valles, la infancia del mundo. Quienes si miraban a fondo veían lo efímero de las montañas que ascendían y temblaban y se derretían como una jalea. Intentaré revivir para ustedes aquel tiempo de posibilidad líquida cuando los valles desbordaban de nuestro amor por otros lugares. Un amor más fuerte que cualquier proceso atmosférico, un amor que volvió azul zafiro a las montañas. Sin embargo, allá por 1907, cuando los médicos suizos enrollaron sus estetoscopios en sus baúles en el Hydro Majestic y regresaron a Sydney, cuando los camareros chinos se llevaron las duchas centrífugas y los irrigadores intestinales para regar sus huertos,
Y cuando los jóvenes amantes en los senderos sinuosos sintieron la frágil explosión de las lamparillas curativas bajo sus pies, éramos engreídos. Pensábamos que nuestro mundo no tenía medida y que nuestro amor era incurable. El Niágara bosteza, oscila de un lado a otro y al mismo tiempo corcovea hacia arriba y hacia abajo, embiste decidido hacia el norte. He traído conmigo el negativo que me dio Harry Kitchens, envuelto en un retazo de seda vieja en el fondo de mi baúl, quizá por mera cobardía, pero también con la esperanza de algún día en un lugar nuevo poder mirar a través de esos árboles fantasmas sin tristeza y saber que mi corazón, por fin, ha elegido su propio hogar. Aquí, en la cubierta, sosteniéndolo contra la luz clara del mar, noto que un borde de la imagen comienza a desprenderse de la superficie del vidrio. Si tuviera coraje, levantaría la gelatina con las uñas hasta que la imagen entera se despegara y se alejara danzando hacia el océano, aleteando veloz e intermitente en el viento con las pequeñas alas plateadas de un insecto. La rugosidad roza la yema de mis dedos y susurra. Y entonces recuerdo. Lo que el amor deja en la piel es tan quebradizo como estas secreciones resecas. En mi regazo también tengo la Ensign Carving, de bronce pesado, neta y compacta. Cuando remataron las pertenencias de Harry por pedido de su esposa en una sofocante casa de subastas en Camperdown, me abrí paso a empujones entre la multitud e hice mi oferta por la cámara sin vergüenza. Agité la mano y golpeé con la punta del paraguas las tapas del piso. Los jóvenes reían con suficiencia y se codeaban unos a otros al verme hacer eso. No me importó. No quería pasar inadvertida. Hacía poco tiempo había vendido la casa después de la muerte de mis tías, y varios gruesos fajos de billetes enrollados, sujetos con un elástico, abultaban mi monedero. Recordé las flores difusas de humedad que las manos de Harry dejaban sobre el metal, que se secaban casi inmediatamente después de haber aparecido. Los camareros se mueven alrededor de mí y apilan las otras sillas, porque el viento es rápido y brusco y soy la única pasajera encubierta. Se han acostumbrado a mi presencia diaria aquí. El periódico, la cámara, el pequeño rectángulo de vidrio que sostengo contra la luz. Siento su desprecio si es que reparan sobre mí. Nunca me ofrecen un té. Últimamente he tomado la costumbre en la oscuridad de mi habitación de aflojar la tanza de la parte de atrás de la cámara de Harry y deslizar una nueva transparencia oscura, como si fuera el maipe de un mago en el espacio estrecho que se revela. Me paro con la cámara abierta en la palma de mi mano y por el visor de cristal espío a los grupos que coquetean jugando al tejo y a los aros. Incluso la he colocado debajo de las puertas trampa que conducen a cocinas y calderas secretas, sin que nadie jamás me prestara atención. Entre una respiración y otra, cuando me asalta el impulso, dejo que mi dedo pulse el obturador. Hasta el momento, estos experimentos han resultado en una colección de gestos taimados capturados sobre el cristal. Manos blancas de ladrones que se escurren en bolsillos incautos, bocados prohibidos que se deslizan bajo la lengua del camarero, encuentros furtivos entre los labios de dos hombres. Los cuerpos quedan recortados y enmarcados por bordes del cristal en maneras extrañas. Todas las noches muevo esos rectángulos como si fueran piezas de un rompecabezas, fragmentadas y al mismo tiempo sugestivas. Permiten vislumbrar una compulsión que nadie ha visto aún,
aunque se haya hecho sentir. He pensado que si reúno suficientes piezas y las ordeno correctamente, armaré otro barco, un vapor fantasma al que la historia y la añoranza tornarán pesado, que navegará dentro de la forma del Niágara. Todas las noches sueño con el agua de la Sentina, turbia de malezas y aguas vivas, que se sacude y cambia su peso de lugar en las profundidades de la bodega. Hay manchas marrones en el lavabo de mi camarote. La mucama refriega e insulta en otra lengua, pero jamás se queja ni me lanza miradas inquisitivas. Yo tampoco hago comentarios sobre las toallas perjudidas que deja colgadas en el baño, ni de las esquinas mal tendidas de la cama que acomodo en silencio en cuanto ella se va. Lavo los negativos e imagino un rastro de plata, angosto y brillante como la estela mucosa que deja un caracol, que se despliega en el mar y deja la marca de mi paso a través de los diferentes colores de los océanos. En la cena me siento cerca de una actriz madura que lleva un sombrero con cinta de mostacillas y me dice: recién ahora, cuando llegues demasiado tarde, entiendo cómo hacer el personaje de una chica joven. Y yo unto mi pan con manteca y asiento y escucho pasar a un carguero a lo lejos. He notado que las personas con frecuencia me confían sus pesares de esta manera. Quizás atraída por alguna cualidad de observación o recuperación que detectan en mi cara, pero a la mañana siguiente, encubierta, me miran con expresión vacua cuando las saludo. He pensado continuar de esta manera, a la deriva por el mundo, deslizándome sobre las planchadas que van de un barco a otro, hasta que en mi baúl no quede más espacio para etiquetas. Cuando escucho hablar de ciertas cosas, de hombres y mujeres hambrientos que se agolpan en las calles de Londres y golpean con sus puños pálidos los pechos de los caballos de la policía, de automóviles estacionados en ciertos callejones de Nueva York con licores secretos que fermentan en sus neumáticos, de cintas británicas sin desembalar que forman nidos para las ratas en las dársenas de la India, empiezo a sentir un escozor en los dedos. Recuerdo esta vez que Harry Kitchens me enseñó las reglas de la composición, sosteniendo un marco alrededor de mi cara con sus dedos fríos. Entre sus manos, en cada extremo de un sub y baja de luz, veo las negras siluetas de las tres hermanas a lo lejos en el valle entre oscuras nubes de tormenta. Dijo: tienes que aspirar a esto, sostener la mirada. El mundo ofrece el marco y está completo. No obstante, perversamente mis ojos se sentían atraídos por las grietas de sus pulgares. Por el contrario, yo pienso que puede ser útil tomar fotografías que actúen como bisagras en el aire. He pensado que si encuentro el lugar correcto y la luz correcta, podría tomar fotos tan dolorosas que obliguen a las personas a apartar la vista, que las hagan sentir una urgente necesidad de entrar y corregir el mundo que representan. En la amura de Niágara, el viento azota mi cabello y lo hace volar en todas las direcciones de la brújula. El aire es tan luminoso que tiene volumen. Detenido sobre el horizonte, como una gran gota de agua, tiembla sobre el labio filoso de un peñasco, o como una transparencia de linterna mágica atravesada por la luz que refulge a la espera de una imagen. Eureka Jones, 1926.
Los invitamos para el próximo viernes 22 en la Feria del Libro. Va a haber una mesa que va a tratar el tema del escritor al editor. Una charla donde se va a comparar los casos de Australia y de Argentina, y van a estar presentes John, Ivor y Delia, y después de Argentina van a estar Selva Almada y Luis Chitarrón. Así que bueno, están invitados para el próximo viernes 18:30 en la sala Roberto Art de la Feria del Libro. Y para los que quieran pueden ver en la página de la UNSAM, va a estar a partir de la semana que viene, a partir del lunes, un micrositio de la Feria del Libro para que puedan ver todas las actividades que tenemos organizadas. Va a haber muchas actividades en la feria, en el stand de la UNSAM. Y bueno, y ahora un brindis para terminar el festejo.